Buenas, mi nombre es Kiara Martínez, estudiante de Ingeniería Industrial, y hoy les vengo a hablar de los sistemas contables. Los sistemas contables son aquellos que contienen la información de una organización en términos financieros, para así entender la situación económica en la que se encuentra la organización. Mediante estos sistemas se prevé crear normas para controlar todas las operaciones de una organización, para así tener un mejor entendimiento. En ellos encontramos conceptos como contabilidad. Mediante esta, las empresas poseen una herramienta que les permite tener un registro y control exhaustivo de las operaciones que pueden realizar diariamente. También contamos con el término sistemas contables, que son formatos los cuales prevén métodos y procedimientos que van a seguirse para llevar un control de las actividades. Todo esto se lleva a cabo para que a la hora de ser supervisado por mayores alturas jerárquicas se haga bien una toma de decisiones. Dentro de estos sistemas contables encontramos dos grupos. Primero, que es la contabilidad financiera externa, que nos muestra la información que está abasto para personas internas y externas de la empresa. Y la contabilidad de costos, que hace referencia a la relación entre los costos y los beneficios que tiene la empresa mediante las diferentes relaciones que ésta puede realizar o llevar a cabo. Hola, mi nombre es Jeremy Carrillo y hablaré sobre las características del sistema contable. El sistema contable, además de su estructura, cuenta con unas características básicas para que esté bien formulado. Estas características básicas se basan en que sean comprensibles, útiles y fiables. Cuando nos habla de que son comprensibles, quiere decir que no debe ser entendido solo por personal experto en el área, sino que puede ser entendido por cualquier tipo de persona. Cuando nos habla de que son útiles, es fundamental que mediante los mismos conozcamos de manera rápida y eficaz la situación de la empresa. Y fiable nos habla de que es fundamental que los datos que se contienen en el sistema contable sean veraz y fiables ventajas. Es muy importante ya que gestiona ingresos y gastos. Al tener controladas las ganancias y pérdidas se gestionan mejores recursos. Cuenta con una desventaja, si así se le puede llamar. El inconveniente fundamental es que necesita una gran cantidad de orden, tiempo y rigurosidad en la empresa a la hora de crear el sistema, para que la información contenida en el mismo sea confiable. En base a todo lo anterior, el sistema contable debe ajustarse plenamente a la necesidad de la empresa, considerando el giro del negocio y su estrategia competitiva que permita estandarizar procesos. En conclusión, un sistema contable son todos aquellos elementos de información contable y financiera que se relacionan entre sí con el fin de apoyar las decisiones gerenciales de una empresa. La información ahí registrada debe llegar a un sinnúmero de usuarios finales, desde el inversionista mayor hasta el gobierno. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela del Carmen Díaz Guerrero, estudiante de Ingeniería Industrial. De acuerdo a los temas de contabilidad, el día de hoy les vengo a hablar sobre la estructura de un sistema contable. Todos los sistemas contables siguen unas pautas de información que permiten que cualquier persona de la organización puedan entender la información que éste contiene y se pueda ver de manera clara la situación financiera de la organización o de la empresa. En el sistema contable encontramos los siguientes elementos, que son actividad financiera y orden de la información. En las actividades financieras podemos identificar que se lleva un registro de las actividades diarias de la organización para poder entender cuál es la situación financiera, y esta debe ir registrada en un libro contable. En el orden de la información es muy importante mantener un orden de la información que va llegando en la empresa y saber que si no se establece este orden, no será posible clasificar todos los movimientos contables que existen en la organización. Es por eso que existe un libro diario donde cada día se apuntan las entradas y las salidas de la empresa, para después ordenar todo en un libro mayor, para conocer al fin de año cuál ha sido el balance de la empresa.
Además, es fundamental crear un sistema de números de las facturas y sea para conocer si está sí o no sujeta al IVA. Hola, mi nombre es Camila Orozco y yo les vengo a conversar acerca de las diferentes formas de una empresa comercial. Estas se clasifican en empresa persona natural, que está creada por una sola persona y que las leyes las identifican como personas naturales. La característica de esta es que la persona natural responde con todos sus bienes por las pérdidas en el negocio. Las empresas unipersonales, estas pueden ser persona natural o persona jurídica. La característica de esta es que el propietario de la empresa unipersonal independiza los bienes de uso personal del funcionamiento del negocio. Y están las sociedades. Estas son de varias personas y se constituye por medio de un contrato. Se deben matricular ante la Cámara de Comercio y se identifican por el número de identificación tributario, que es el que conocemos como NIT. Tenemos que la sociedad puede estar conformada por una o varias personas naturales o por una o varias sociedades. Estas pueden ser, es decir, las sociedades de acciones simplificadas, que pueden hacer sus aportes en dinero o en especie. Existen también los prominentes asociados. Esta es que la sociedad nace de un deseo de dos o más personas de poner a trabajar un capital, y esto se realiza después de haber realizado un estudio de mercadeo para así poner un presupuesto inicial para iniciar la sociedad. Y este también se llama así porque firman una promesa de contrato. Dentro de las diferentes clases de sociedades tenemos las de responsabilidad limitada, que puede constituirse con mínimo 2 socios y con máximo 25. Esta es la más utilizada por la pequeña empresa. Tenemos que también se deben registrar ante la Cámara de Comercio. Tenemos la anónima, que se forma por una reunión de fondo social suministrado por accionistas responsables y que también se crean con el fin de desarrollar para grandes empresas que necesitan mucho capital. Están las colectivas, que son las que todos los socios responden solidaria y limitadamente por las operaciones de la organización. Están las de sociedad en comandita, que la forman uno o varios socios que comprometen solidaria y limitadamente su responsabilidad por las operaciones. Dentro de estas encontramos dos grupos, los cuales son comandita simple y comandita por acciones. Y tenemos la empresa asociativa de trabajo, que es una organización económica que desarrolla actividades relacionadas con la producción, comercialización y distribución de consumos básicos, de bienes básicos de consumo familiar, o con la prestación de servicios individuales o conjuntos. Tenemos que dentro de sus obligaciones ellos están libremente a operar siempre y cuando sea bajo el objeto común que se creó, y sus obligaciones son renovar anualmente la matrícula mercantil, tener actualizadas la contabilidad con leyes vigentes y pagar. Hola, mi nombre es Daniela Valencia. Pues ampliando un poco más acerca de los sistemas de costeo, encontramos diferentes formas de empresas comerciales. Pues tenemos las personas jurídicas, que son todos aquellos individuos que tienen el derecho o la obligación legal de interactuar dentro de la sociedad. Tenemos las empresas unipersonales, que son conformadas por una persona que es dueña de la empresa y toma toda la parte gestional de ella y sus procesos. Esta puede ser conformada por una persona natural o una persona jurídica. Pues tenemos las empresas tipo sociedades, que son conformadas por dos o varias personas. Este tipo de empresas deben estar registradas dentro de la Cámara de Comercio y se identifican por número de NIT. Tienen la obligatoriedad de renovar anualmente este registro mercantil y así tener actualizados sus estados contables para declarar y pagar sus impuestos. Existen varios tipos de sociedades. Hay de este tipo de sociedades que en su número de socios no tienen un límite para ejercer este tipo o esta estructura. A este tipo de sociedades se le conocen como sociedades anónimas, las cuales son más utilizadas en esas macroempresas que necesitan de un capital considerable para ejercer su actividad económica. A lo contrario de esta, existen ese tipo de sociedades que son las de responsabilidad limitada, que tienen como mínimo para socios 2 personas y un máximo de 25. Son el estilo o estructura de sociedades las que más se utilizan dentro de esas pequeñas empresas, esas que
pues no necesitan tantos requerimientos para su registro mercantil. Existen el tipo de empresas que son colectivas o de comanditas. Estas pues se interrelacionan porque una se encarga de la parte gestional de la empresa, de sus procesos, y otra se encarga más que todo del aporte pues financiero de esta. Hablando de la parte gestional, pues son las empresas o las sociedades colectivas donde interactúan esas personas que simplemente se encargan de la parte gestional. Ahí están las comanditas, que son las que aportan la parte gerencial, o sea, el capital para ejercer la actividad económica, y son estas las que toman las decisiones dentro de la organización. Existen el tipo de empresas de sociedad de trabajo, que son las que estructuran un tipo de democracia y que para su toma de decisiones pues toman en cuenta el trabajo o el empleo. ¿Cómo están? Mi nombre es Gil Alberto Falcón, estudiante de Ingeniería Industrial, y hoy, para terminar esta última parte, vamos a hablar sobre la clasificación que existen dentro de los costos. Entonces, dependiendo de el enfoque que se le vaya a dar, así va a ser la clasificación que vamos a tener dentro de los costos. Tenemos aproximadamente 10 formas de clasificar los costos, y deben tomarse en cuenta que es dependiendo de lo que nosotros vayamos a conectar o queramos realizar dentro de este proceso. Entonces, lo primero es hacer una clasificación de costos dependiendo del alcance que se tenga. Tomando en cuenta que el alcance se puede clasificar en el total de la producción o en el costo unitario, dependiendo de cuántas unidades, ese costo total o este total de la producción se divide entre el número de unidades producidas o fabricadas. Lo segundo es tomar en cuenta que por su identificación, dependiendo de esto, pueden ser los costos directos o indirectos, que se pueden identificar, aquellos que se pueden identificar claramente aquellos que se pueden identificar claramente dentro del producto, aquellos que son directos. Aquellos que no se pueden identificar son netamente indirectos. De acuerdo con el momento en que se calcula, pueden ser aquellos históricos que ya venimos con ese proceso identificado, o aquellos costos o valores predeterminados en que ya nosotros tenemos una concepción clara de cuáles van a ser esos costos específicos de un proceso razonable. De acuerdo, en la cuarta clasificación es de acuerdo al momento en que se reflejan los resultados. Pueden ser costos por periodo o costos del periodo y costos del producto como tal. La quinta clasificación es de acuerdo con el grado del control que se tenga del consumo. Pueden ser costos controlables y costos no controlables. Aquellos costos controlables son aquellos que nosotros, al tomar una decisión, podemos minimizar o reducir esos costos. Y la segunda es, al momento de tomar una decisión, no va a afectar o no se va a poder hacer un control de estos costos que nosotros manejamos. De acuerdo con el comportamiento, los costos pueden ser fijos o variables. Y aquí tenemos una subclasificación como tal, que son los costos semivariables. Estos costos fijos son aquellos que, independientemente a la producción que se vaya a tener o al número de unidades fabricadas, va a continuar siendo el mismo. Tomamos el ejemplo de los servicios que se van a utilizar, el arriendo en el espacio y todo. Y los costos variables son aquellos que están directamente involucrados con la producción que se tenga. Y los semivariables son los que cumplen o tienen características de los fijos y de los variables. La séptima clasificación es de acuerdo a la importancia de las decisiones en la organización. Y estos pueden ser costos relevantes o costos irrelevantes, dependiendo de si se modifican al tomar una decisión o la otra. Van a cambiar estos costos relevantes. Y estos costos no relevantes son aquellos que simplemente no tienen una decisión o no tienen una influencia directa de la decisión que nosotros tomemos. El octavo es de acuerdo con el tipo de desembolso en que se incurra dentro de la organización. Pueden ser costos desembolsables y costos de oportunidad. Los desembolsables es donde directamente hay que tener un flujo de dinero que hay que pagar. Y los costos de oportunidad son aquellos que al momento de incurrir en estos costos dejamos de tomar una decisión o de dejar de incurrir en otros costos específicos. Y existe una novena clasificación porque es por el sistema de acumulación. Estos se pueden dividir en dos.
La primera es por orden de producción, que es cuando se fabrica por pedidos o por lotes, y la segunda de acumulación por proceso, que es que la empresa producen en serie, es decir, a gran escala, y a partir de ahí comienzan a vender. El método de absorción, la 10ª clasificación, es por el método, permite ser por absorción o por directo o variable.